Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Martes 19 de julio. Y le damos la calurosa bienvenida al programa del Proyecto Cultural Maíz, que dimos en llamar Pensamiento Crítico y Memoria, centrado en temas indo-afroamericanos de la patria grande. Hoy contaremos con la participación de Mónica Ceruti, que ahí la veo en estudios, Roberto Paiva, Mónica Evangelisti, Zulma López, Mary López, Rafael Solano, Silvio Benítez, Gabriel Alonso, a quien también veo en pantalla, y Ricardo Con, quien les habla. Y vamos a incorporar hoy, le damos una muy linda bienvenida a Keila Ambra. ¿Y se pronuncia así, Keila? Sí, perfecto. Sí, Ambra es. Ambra. Casi que igual. Ambra, perfecto. Tengo entendido que sos estudiante de Ciencias Políticas, militante feminista, así que venís a darle un aire fresco a este programa de Jovatos. Exactamente, sí. La idea es un poco cuestionarnos cosas, ¿no? No sé si llegar a conclusiones, pero sí por lo menos pensarlas. Felices de recibirte. ¿Cómo te va? Hoy tenemos invitados. El recién llegado desde la República de El Salvador, compañero Isaías Mata, antropólogo, artista muralista, referente de nuestro Proyecto Cultural Maíz. Antonio Suárez, músico, cantautor. Ambos los veo con Mónica Ceruti en el estudio. Y en los controles de Dayan Álvarez, que nos va a permitir comunicarnos. Bueno, le contamos a los oyentes que, si bien por las normas vigentes respecto del COVID y el cuidado tanto de la operadora como personal de la radio y de los propios compañeros, algunos están en estudio y el resto trabajamos desde casa y nos vemos por la pantalla. Por eso es que a veces nuestro programa tiene más un estilo Zoom que un estilo radial. ¿Es cierto? Bien. Bueno, acá estamos con Isaías. Yo quisiera darle la palabra, si me escucha, y que se presente. ¿Han ido tus hijos a la radio, Isaías? Sí, Ricardo, buenas noches a todos y a todas, y desde luego un abrazo fraterno a la audiencia que nos escucha. Sí, Ricardo, aquí están mis dos hijos que me acompañan, solo que se han quedado en la sala. Pero aquí está, siempre me acompañan a todos los caminos que voy. Gracias, de verdad, Ricardo. Y son amorosos, son realmente dos pibes, un pibe y una piba, pero muy inteligentes y muy afectuosos, muy afectivos cuando hablan, son realmente... Bueno, son dos pibes de 14 y 15 años, sí. Así que todavía están chiquitos. Muy jóvenes y se han venido a vivir a la Argentina. Sí, es así, bueno, con toda mi familia nos vamos a venir. Esta es la primera etapa que estamos quemando, junto con mis dos pequeños, y luego se integra mi esposa a finales del mes, junto con otra chica. Bien. Ahí veo a alguien que está despejando la mesa. ¿Ese es Esteban Montenegro? Por supuesto, un gran amigo y colega de los coordinadores del Proyecto Cultural Maíz. Parece que se nos fue. No, está acá, no se va. Antonio Ríos, buenas noches. Yo no tengo el gusto de conocerte. Antonio no tiene puesto Antonio auriculares. Suárez. No tiene... Es que no tiene audífono. ¿Por qué no le prestan esos blancos que están sobre la mesa? Sí, ahí está. Es que no están funcionando. No. Le presto el mío. No. Un momento. Vamos. Sí funcionaban esos, Hay que enchufarlos. Dale. Sí, disculpen los oyentes estos pequeños detalles. Sí, recuerden en el estudio que todo lo que digan sale al aire. Gracias. Hola Antonio, ¿estás allí escuchándonos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ricardo. Bien, por favor acércate al micrófono, presentate, queremos saber de vos y los oyentes conocerte. Bueno, mi nombre es Antonio Suárez y soy cantante de música folclórica argentina. Acércate un poquito más al micrófono, Antonio, no se te escucha bien. Hola. Sí. Decía que mi nombre es Antonio Suárez y que soy cantante de música folclórica argentina. Bien. ¿Lo haces profesionalmente? Lo hago con gusto. Porque... Lo haces con gusto, que eso es mejor que ser profesional, ¿no es cierto? Por un lado es mejor y por el otro me aseguro que vivir de otra cosa.
Porque hay que vivir. Bien. Ya trajo sus canciones, trajo un montón de canciones que ya Diana las tiene para irlas pasando. Por suerte. Sí, claro, sí, claro. Te voy a pedir, Mónica, que me hagas una seña cuando querés hablar, así no nos pisamos. Bien, tenemos un tema preparado musical. A ver si le damos la bienvenida a los compañeros salvadoreños, si reconocen el tema y nos cuentan un poquito de su país. Muy bien. Si Diana colabora con nosotros, vamos con el tema. Enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy desde cipote entre la hierba, en mi sangre llevo todos tus paisajes. ¿Cómo no he de amar tu belleza? Como el toro goz yo te canto hoy con fuerza. Como el Salvador muy dos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas. Por tu gente con el alma tan sincera, esta es tierra de pipiles y de lencas. Hoy vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces. Isaías, ¿es conocido este tema en El Salvador? Pues no, realmente no es conocido, aunque tiene un lenguaje importante, que es un lenguaje, digamos, de la jerga salvadoreña como cipote, que para nosotros un cipote es para ustedes un pibe, o un pendejo, como dicen, ¿verdad? También el país, que es un país muy chico, que tiene solamente, digamos, salida al Pacífico, digamos, la herencia de los pueblos originarios es Maya Pipil y Maya Lenca. Entonces también hay un río que lo menciona esta canción, que se llama el río Lempa, que divide justamente el país en la zona Maya Pipil y en la zona Maya Lenca al occidente. Así que, al oriente, perdón. Así que tiene bastante significado para nosotros, pero no es una canción que es muy conocida, digamos, en el ámbito cultural, no es conocida. No sé, es más, no sé de quién es el autor. A ver si me podrían ayudar los compañeros de cabina, decirme quién es el autor, porque es una linda canción, una muy linda interpretación, que retrata de alguna manera El Salvador. ¿Perdón? Vamos a enviártela luego a tu WhatsApp, así la tenés. Fantástico, guardada. Muy bien, muy amable. Aunque hace algunas referencias religiosas y... Sí, por supuesto. Pero es la típica presentación de un país, ¿no es cierto?, que muestra todas las bellezas. Claro, es como una radiografía geográfica, de alguna manera, ¿no? Y desde luego realmente con alguna jerga, ¿no? Algunos modismos también que tenemos nosotros en El Salvador, como todo el mundo lo tiene, cada país, cada pueblo tiene ese tipo de neologismo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, cipote, ¿verdad? Cipote tiene origen maya. Para los mayas, la palabra es cipitli, ¿verdad? Cipitli, que tanto en la lengua náhuatl, que es de México, como la lengua náhuatl, que es al sur de Mesoamérica, que somos nosotros parte del sur de Mesoamérica, ya se le quita la L al náhuatl. Náhuatl en México y náhuatl en El Salvador y Guatemala. Entonces, el cipitli significa, ya castellanizado, digámoslo, es cipote. Que nosotros tenemos un mito importante que es el cipitli, es como sería la analogía aquí del bomberito.
¿verdad? O sea, justamente la diferencia es que nuestro cipitillo, que es la analogía del bomberito, no tiene los pies al revés. Pero es justamente la misma mitología, igualito, ¿no? Aparece, lo único que el cipitillo de nosotros le tira flores a las muchachas en los ríos, les tira piedrita, come ceniza, es panzoncito y tiene un sombrero grande. Y de ahí viene la palabra cipote, claro, para decirte cipote, que realmente es un nahuatismo que tenemos nosotros en El Salvador, por ejemplo. ¿Y allí conviven varios idiomas? ¿Cada zona tiene el suyo? No, nosotros lo que tenemos, hablamos el español, pero con mucho nahuatismo. Eso es lo único que tenemos. Y claro, como todos los pueblos que tienen barbarismo, ¿verdad? O sea, anglicismo, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Pero la realidad es que nosotros tenemos el español. Ojalá que tuviéramos como, Guatemala, que tiene 52 lenguas, ¿verdad? 52 etnias de pueblos originarios. A nosotros fue un pueblo arrasado en una masacre que se hizo en 1932 con el general Maximiliano Martínez, que hizo un golpe de Estado y acabó realmente nuestra etnia cuando Farabundo Martí, interesante eso, cuando Farabundo Martí se levantó junto con los pueblos originarios y los campesinos mestizos en contra del gobierno. Y este general Maximiliano Martínez en 3 días mató 30.000 campesinos y 30.000 indígenas. Y también prohibió que la gente hablara náhuatl, que la gente se vistiera, que usara su ropa originaria, y también a todo aquella persona que encontrara con ropa indígena o hablando náhuatl o que tuviera su apellido náhuatl, ¿verdad?, era fusilado. Entonces ahí perdimos nosotros nuestra lengua, nuestra raza maya pipil, y que es lamentable, ¿no? Hay algunos parlohablantes pipiles de los mayas todavía en El Salvador, pero no es un pueblo altamente reducido, con un porcentaje súper mínimo, y claro, lo contrario que existe en Guatemala, que hay pueblos indígenas que hablan totalmente su propio idioma. Claro. Su propia lengua. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Terrible. Contame un poquito cómo es la sociedad salvadoreña en lo que tiene que ver con clases sociales, con diferencias sociales, y quizás respecto de el feminismo, ¿no es cierto? Aquí la tenemos a Keila, que viene a colaborar con nosotros respecto de ese tema. Bueno, muy bien. Nosotros como país, hemos sido construidos como cualquier otro país de América Latina, ¿verdad? Con las altas diferencias de desigualdades, es decir, con el tema principal de todas las luchas revolucionarias sigue siendo, desde luego, la tierra, ¿no? El tema de la justicia, el tema de la salud, de la educación, el tema del techo digno, de la equidad. Entonces son temas que han estado, existiendo desde el nacimiento, de cómo nos construyeron a nosotros como países, ¿no? Que tenemos las mismas historia, ¿no? La historia del pasado, que sigue siendo la misma historia del presente, ¿no? Y no sé hasta cuánto tiempo va a estar las mismas condiciones con la historia del futuro. De manera que nosotros tenemos bien marcadas las 3 clases sociales, el poder concentrado en pocas manos como cualquier otro país del mundo, o sobre todo en América Latina, que tenemos concentración de la riqueza, de todos los modos de producción están concentrados en pocas familias, ¿no? Claro, esto genera, las distintas clases, que viene la clase media con las diferentes, categorías, igual la clase baja, y desde luego tenemos un problema muy serio, que es la pobreza extrema, ¿no? Como dice las Naciones Unidas, hay familias que viven con $1 diario en el país. Entonces, claro, y con un gobierno de derecha, que eso acrecenta mucho más, las desigualdades. Eso es lo que tenemos. Y luego también somos un pueblo, en su gran mayoría es un pueblo católico, ¿verdad? Aunque existen las diferentes sectas y algunas religiones, ¿no? O sea, mucho evangelistas o protestantes, sí las tenemos. Un pueblo que muy a pesar de las grandes diferencias se resiste a morir, ¿verdad? Más allá que ahora en este momento tenemos un gobierno de derecha,
realmente que a veces da risa en el exterior, porque él dice que es el presidente más cool del mundo, que llegó a la ONU y se tomó una selfie, por ejemplo, ¿verdad? Cosas como esas. Un hombre que está haciendo uso de digamos, toda la situación mediática. Él es un presidente que trabaja y hace todos sus dictámenes, etcétera, etcétera, a partir realmente de su celular, ¿verdad? O sea, con WhatsApp. Y bueno, nosotros tuvimos una guerra de 12 años, de 1980 a 1992, una guerra civil muy fuerte, lo que era la izquierda, el FMLN, y luego tuvimos, digamos, los acuerdos de paz, donde el FMLN se convirtió, bueno, el FMLN era Frente Farabundo Martí para la Liberación. Decir que es Farabundo Martí porque en esa masacre que yo les comentaba hace un momento, quien fue liderado ese movimiento, ese alzamiento de campesinos e indígenas, era Farabundo Martí. Y es interesante que Farabundo Martí era un terrateniente, era el hijo de un terrateniente, y de esa manera realmente para nosotros sigue siendo como un ícono importante Farabundo, porque más allá de que él tenía todas las condiciones económicas como para subsistir, era un rico realmente. Entonces, él se levanta con los campesinos y lleva la lucha. Pero claro, fue asesinado también él, fue fusilado, así muchos fueron ahorcados en ese momento. Entonces, en este momento tenemos este gobierno que ha generado, digamos, una contradicción, porque desde los acuerdos de paz de 1992 se genera una pugna política, porque el FMLN, que era un movimiento político armado, se convierte en un proyecto de político electoral. Entonces, al convertirse en un proyecto político electoral, se van perdiendo una cantidad de convicciones, ¿no? Y por lo que se luchó, pero se generó una pugna bipolar entre lo que era el gobierno de derecha y el FMLN. Eso duró muchísimos años, y este gobierno lo que llegó a hacer es acabarse estos dos partidos, ¿verdad? Tanto Arena como el FMLN, porque durante todo el tiempo que estuvieron desde los acuerdos de paz de 1992 hasta hace 2 años, fueron promesas y promesas. Claro, hicieron algún tipo de reformas, algunas acciones importantes para el pueblo, pero no era lo que el pueblo esperaba. No era era la esperanza, pero se perdieron toda esa esperanza, y de ahí realmente se desencantó la población, y fue así que le votaron a este gobierno, ¿verdad?, que está ahora de moda, que este gobierno comenzó a trabajar con el FMLN porque fue alcalde o intendente de la ciudad capital de San Salvador, y fue elegido y fue propuesto por el FMLN, pero de nuevo fue expulsado por el FMLN. Y bueno, él hizo su partido, y claro, la gente le votó mucho a él, ¿verdad? Porque había un desencanto tanto en el partido de derecha como en el partido de la izquierda. Y bueno, así es más o menos la realidad de este momento, ¿no? Complicada, muy complicada, porque los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, está en manos de este gobierno. Entonces, se complica mucho realmente la situación política cuando no hay una verdadera oposición frente a un gobierno. Así estamos, complicado, con una inflación. Perdimos nosotros nuestra moneda nacional en el 2001 con un presidente de derecha. Desde entonces manejamos el dólar como moneda de curso legal, y ahora estamos manejando el Bitcoin. Claro, eso lo manejan algunos sectores, desde luego no toda la población, ¿verdad? Que es una moneda virtual que yo creo que en América Latina es el único país que tenemos el Bitcoin. Así estamos, complicados. Bukele, ¿qué historia tiene como político, digamos? ¿Tiene una historia? No, es un joven, millennials, como se le llaman, ¿verdad? O sea, el manejo mucho de toda la situación, digamos, de alta tecnología, de la tecnología. Tiene apenas 35 años. Cuando fue alcalde tenía como 28 años. Fue una propuesta del FMLN, pero no era un miembro activo del FMLN.
del partido de izquierda, que claro, este partido desde luego no siguió las convicciones que se tenía del FMLN histórico realmente de la década de los 80, cuando era un partido revolucionario en aquella época, ¿no? Entonces, él nada más tiene dos antecedentes políticos. Él fue el intendente de un pequeño municipio y luego fue intendente de San Salvador y posteriormente ahora él se tira la candidatura para ser presidente. Y claro, la gente estaba desgastada, estaba desencantada, tanto de un partido de derecha como el FMLN, y eso creo que fue la oportunidad que este tipo tuvo como para alzarse como presidente y ganarla desde luego, ¿no? Y se acabó la bipolaridad. Claro. Porque no tenemos una oposición seria, tanto de la derecha, que es digamos, Arena, que era el partido de derecha tradicional, y el FMLN. No tenemos oposición. Yo te pedía que nos cuentes un poquito cómo es el rol de la mujer en la sociedad salvadoreña. Muy bien, sí. En qué situación se halla respecto del feminismo y esto. Pero te voy a proponer que lo hagas después de un breve corte. Muy bien. Para que el público sepa cómo comunicarse. Gracias. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. Cueros Monique, sacos y camperas de cuero, confección a medida, arreglos de todo tipo, créditos con recibo de sueldo, tarjetas de crédito en 3, 6 cuotas y ahora 12. Avenida Santa Fe, 3312, cuarto piso C, Cava. Teléfono 116-168-4846. Cueros Monique. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín, 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Bueno, yo para entrar en el tema que más le compete a Keila, que es la experta en esto, preguntaba qué hay respecto del feminismo, el rol de la mujer, cómo juega allí. Y ahí quiero que Keila tome la palabra e intervenga y se presente también y debata contigo. Y después, más tarde, quiero que Antonio nos cuente cómo se conocieron y de su paso por El Salvador, ¿sí? Bueno. Pero dale. Contale a Keila qué pasa con el rol de la mujer en la sociedad salvadoreña. Bueno, antes quisiera saludar a los compañeros que se han incorporado, como la compañera Zulma, ¿verdad? Mi gran amigo y hermano Fernando Calzón, y desde luego mi hermano y compañero Roberto Paiva, con quien estuve ayer compartiendo junto con su compañera un rico cafecito y unos panecillos por ahí. Bueno, el tema de la participación de la mujer en la sociedad y dentro de, digamos, la política, eso es una situación bien interesante. Prudencia Ayala fue una mujer que el siglo pasado fue la primera mujer allá por 1870 que se lanza como candidata a la presidencia. La única mujer en América Latina. ¿Verdad? Eso fue interesante. Desde luego, era una mujer con características indígenas y negras, porque nosotros tuvimos la presencia negra en toda América Latina, la tuvimos, y en El Salvador, que fueron echados por presidentes. Luego también mencionar
que se ha manejado mucho el patriarcado en nuestro país, como en toda América Latina también. Pero también quiero mencionar que durante la época de la guerra, 1980-1992, la participación de la mujer fue totalmente activa y decidida, determinante, ¿no? Se miraba a la mujer dentro de las líneas del combate, dentro de la línea de la política, digamos, de calle, como de una a una, ¿no? Es decir, ya no se miraba como la mujer delicada. Es más, cuando estaban en combate, cuando estaban en la montaña, ahí no había esa diferencia de que, bueno, si hay que bajar la montaña, hay que agarrarle la mano a la compañera. No, la compañera era una compañera más. Era una compa, como decíamos en aquella época, ¿no? Eso fue algo importante que dio un salto cualitativo realmente para un sector de la mujer, sobre todo para el sector obrero, para el sector universitario y para el sector del campo. Fue esa época justamente de la década de los 80 donde surgieron muchas organizaciones, ONGs, ¿verdad? Con la categoría del feminismo, ¿no? Lo único que quiero mencionar es que fue un feminismo como muy también alienado, ¿verdad? Porque había mucha característica del feminismo yanqui, ¿verdad? Es decir, de sometimiento, de que hacían que la mujer, el hombre era el enemigo, ¿me entiendes? O sea, que la construcción debe ser como separada. Es decir, se manejaron muchas tesis, muchas teorías del feminismo, ¿no? Sin embargo, a la época, claro, eso fue evolucionando, desde luego, desde el punto de vista dialéctico, que permitió, digamos, ir reconociendo las contradicciones que tienen, digamos, todo este tipo de teoría, ¿no? Claro, en ese momento nosotros tenemos la participación muy activa de la mujer dentro de la política, aunque sigue siendo, digamos, no muy equitativa, ¿no? Más allá realmente que los partidos políticos intenten tener, digamos, el 50% de cada uno de los géneros, ¿no? Pero nosotros como pueblo vemos un rol importante en la mujer, ¿no? Así tenemos grandes autores de la literatura realmente que son reconocidas como grandes, digamos, pioneras también, y no solamente pioneras, sino que son en un momento como íconos importantes de la literatura. Quiero mencionar a una mujer importante, la doctora María Julia Hernández, que jugó un papel decisivo y determinante durante la guerra. Durante esa época, Monseñor Romero, ahora San Romero, creó lo que se le llamó el Arzobispado de San Salvador, que era, digamos, una instancia para proteger, para darle refugio a toda la gente que llegaba huyendo de la guerra, huyendo del ejército, y él hizo algunos refugios donde les daba pan, comida, o sea, alimento, cobijo y también salud. Y bueno, pero también hizo, en este arzobispado, hizo una instancia legal que la manejó la doctora María Julia Hernández, una mujer, digamos, con mucha garra, ¿verdad?, porque defendía realmente a los presos políticos, defendía las masacres, se iba a meter en medio del ejército. Es decir, una mujer que estuvo amenazada muchísimos años. Sin embargo, ella estuvo siempre presente en toda la lucha por protección jurídica, por defender los derechos de los seres humanos de nuestro pueblo, ¿no? Es decir, eso dice mucho realmente la capacidad que tiene la mujer, ¿verdad? Que somos uno a uno, ¿verdad? O sea, está el tema antropológico, se le conoce como la otredad, es decir, el otro igual que yo, ¿no? Entonces, en este caso, María Julia Hernández creo que jugó un papel muy importante durante la guerra, a través del arzobispado, que era una instancia que había construido Monseñor Romero. Eso es uno de los, por ejemplo, de los símbolos, ¿verdad?, de los ejemplos que yo puedo mencionar con el tema de la mujer. Más allá que, claro, seguimos siendo realmente una sociedad machista, ¿por qué no decirlo? Es decir, hemos construido, y así fuimos construidos. Yo comencé hablando que fuimos construidos como país, y eso es lo que sigue manteniéndose de alguna manera. Sigue imperando el machismo. Desde luego que sigue imperando. Hay mucho que hacer. Bueno, Ricardo,
Estás cortado, estás silenciado. Estaba muteado, gracias. Como el Penado 14 no entendía las señas, ¿viste? El famoso tango El Penado 14. Yo le proponía a Keila que nos contara respecto de lo que comentaba el compañero Isaías, ¿qué posición tiene el feminismo tal como ella lo interpreta? Porque imagino que habrá diferentes interpretaciones. Respecto, por ejemplo, de lo que decía Isaías de el 50% obligatorio de participación femenina. ¿Qué opina el feminismo de esto? Bueno, yo me estaba escuchándolo al compañero y me resultó muy interesante, en principio, una idea que él planteó de este proceso dialéctico, ¿no?, del feminismo. Poder entender como todo proceso revolucionario que va atravesando como distintas etapas para llegar a una síntesis final. Me parece que también es propio de esa transformación atravesar determinados momentos que quizá pueden resultar extremos también para la gente que viene como de otras tradiciones, ¿no? Después también recuperar un poco lo que decías en relación a este feminismo obrero, negro, que viene como de una tradición muchísimo más latina, que nos es mucho más propia, y esto es un poco esta cuarta ola del feminismo, ¿no? Como este feminismo interseccional, que es el que estamos viviendo hoy en día, que un poco lo que propone es entender el feminismo atravesado también por un montón de otras realidades que lo componen, ¿no? No es lo mismo ser una mujer blanca, heterosexual, que bueno, ser una trabajadora con condiciones de mucha más pobreza y demás, con lo cual esas dos cuestiones me parecieron súper interesantes de lo que decías. En Latinoamérica, en general, se están dando transformaciones al unísono, tenemos realidades bastante similares en muchos aspectos, y bueno, me parece interesante que lo podamos pensar así, en un plano geográfico que nos acompaña. Un feminismo más atravesado por lo social, no tanto en enfrentamiento entre hombre y mujer y derechos solo de la mujer, sino la mujer dentro de un ámbito social donde la explotación también se aplica a ella. Absolutamente. Después la cuestión de lo que un poco piensa la interseccionalidad es entender que no es lo mismo como a mí me atraviesa una injusticia, que yo soy una persona de clase media, blanca, heterosexual, que como lo puede atravesar a una persona que tiene aún más incomodidades en esta realidad. Con lo cual, un poco eso, ¿no? Sí, ahí el compañero. Bueno, yo quisiera también agregar un condimento que está latente, que no nos damos cuenta, pero subyace y de manera como mina realmente nuestro subsuelo como identidades. Y hoy tengo que decirle el tema de la mediatización, ¿no? Hay un elemento mediático fuerte que establece esas diferencias. El tema de toda la, digamos, lo mediático y las promociones que vienen de los Estados Unidos, ¿no? Ese discurso de que la mujer es linda, etcétera, 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 con poco seso realmente, y que sigue siendo sumisa frente al machismo. Yo creo que esos son elementos que subyacen y están latentes todos los días. Nosotros seguimos viendo, por ejemplo, yo he visto aquí en Buenos Aires realmente anuncios donde la mujer es la mujer, ¿no? La linda, la delicada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso hace mucho daño realmente. O sea, el uso de la mujer en el cine, el uso de la mujer, digamos, en los medios de comunicación, el uso de toda esa forma mediática sigue manejándose en toda América Latina. Además, hay que plantear el tema de la diferenciación de clases, ¿verdad? O sea, no es lo mismo una mujer, como tú lo mencionabas muy bien, compañera, de clase media, aquella mujer que está en la maquila. Nosotros tenemos una cantidad de maquilas. Aquí no creo que haya muchas maquilas. Nosotros tenemos una invasión fuerte de maquila. Y no es lo mismo la mujer que está trabajando como maquila, que tiene que salir con unos salarios sumamente bajos y que tiene que ir a atender a su casa, a sus hijos, que no tienen a veces para comer. Ese tipo de cosas todavía subyacen, porque dentro de la intelectualidad es muy fácil hablar que el feminismo realmente somos esto nosotros. El tema realmente es cuando nosotros nos vamos a aquella gente que tiene una pobreza extrema, y ahí está la mujer.
y ahí están sus hijos, ¿verdad? Y el hombre o es un pepenador realmente de la basura o se convierte en un delincuente. Entonces, hay muchos elementos, hay muchísimos elementos. Yo creo que está bien el tema teórico, pero hay muchos elementos que inciden realmente en cómo vamos a hacer esa separación realmente de lo que es la mujer y de lo que el tema del machismo. Es terrible. Claro, de eso se encargan también, digamos, los gobiernos, ¿verdad? Se encargan los gobiernos y toda la parte mediática que hace realmente que la mujer se vaya, que siga manejándose el mismo rol, el mismo, digamos, estigma de lo que significa ser una mujer. Es complicado realmente porque no tenemos el tema de la equidad. Ojalá fuéramos realmente como parecidos a Finlandia o Suecia o a Dinamarca, que tienen otras, digamos, sociedades como un poco más avanzadas, ¿no? Perdona, ¿qué es una maquila? Disculpa. Bueno. Bien, las maquilas en los países de mano de obra barata, vienen, digamos, empresas norteamericanas, empresas inglesas, empresas coreanas, empresas chinas, y buscan aquellos países donde la mano de obra es muy, muy barata. Filipinas, Centroamérica, Haití, Jamaica, etcétera, etcétera. Y ponen sus fábricas. Y en esas fábricas que ponen ellos en nuestros países, no están las leyes, no aplican las leyes de nuestros países en esos espacios, porque son como espacios liberados, comprados por estas empresas internacionales. Claro. Y entonces se contrata mano de obra súper barata. Por ejemplo, en estos países que yo he mencionado, ahí es donde se producen todas las fábricas de Levi's, Náutica, Adidas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La gente está trabajando con, digamos, salarios más bajos del salario mínimo que están establecidos por nuestros gobiernos, por las leyes de cada país. Esa es una maquila. A mí me recuerda a tiempos modernos de Chaplin, ¿verdad? Que eran miles de gente trabajando, haciendo lo mismo, pegando un botón, pegando un botón, pegando un botón 8 horas. Claro. Salía la persona que sale ahí, me recuerda a Chaplin, que salía con las tuercas, ¿verdad? Eso es una maquila. Entonces, es decir, eso es un problema serio. Y hay maquilas que solamente contratan a mujeres. Ahí es donde hay que hacer un trabajo para desarrollar el sentimiento y la moral de la mujer, por ejemplo. Y hay otras que solamente son de hombres, y hay otras que son mixtas, que van hombres y mujeres. Pero esa es una maquila. En El Salvador tenemos muchísimas maquilas, las encontramos en Filipinas, en la India, en Haití, en Jamaica, en México, en Colombia. Es decir, esas son las maquilas, compañeros y compañeras. O sea, terrible, una situación terrible para la mujer, ¿no? Aclarado esto, me gustaría saber, Antonio, cómo es que conociste al compañero salvadoreño y contanos un poco de tu experiencia en el Cuarteto Tiempo. Bueno, en el año 1988, como integrante del Quinteto Tiempo, fuimos invitados a participar de un festival latinoamericano en El Salvador y bueno, ahí tuvimos la suerte de conocernos con Isaías, porque Isaías era uno de los referentes del festival, de una de las personas que estaba a cargo de la organización y a cargo del cuidado también de nosotros, y bueno, ahí trabamos una hermosa amistad que lleva 34 años. Sí. Es increíble. Y era la época de la guerra, no quiero decir eso, porque era un momento delicado que llegaron los compañeros. Sí. Y no solamente ellos, sino que llegó Amparo Ochoa, Tiago de Melo de Brasil, el grupo ahora de Venezuela, Human Condition de Nueva York, Holly Near de los Estados Unidos. Bueno, había varios grupos, ¿no? Y grupos locales. Y Adrián Goizueta. Adrián Goizueta, claro, de Costa Rica, Adrián Goizueta es de origen de la nacionalidad argentina. Claro, Adrián Goizueta es un músico argentino-costarricense. Correcto. Es hijo de Oscar Casco, del actor Oscar Casco. Sí, correcto. Y que está radicado hace muchos años en
en Costa Rica, en San José de Costa Rica, y un referente de la música también latinoamericana. Del canto, nuevo canto. Sí. Y bueno. Si yo no me equivoco, Oscar Calco tenía una voz muy particular y enamoraba. Claro, del radioteatro, radio. en la época de radioteatro, sí. Tal cual. Así que data de una amistad de muchos años y de épocas durísimas allí en San Salvador. Sí, es así, realmente, bueno, eso nos une no solamente una amistad, sino que una fraternidad importante, ¿no? De vernos como hermanos. Yo creo que eso todavía es un sentimiento que nos nació en la guerra a nosotros y todavía lo seguimos manteniendo. O sea, y las utopías también. O sea, seguimos soñando. Hemos tenido la oportunidad de conversar con Antonio y siempre, así como lo hemos hecho con Fernando Calzone, seguimos soñando con las utopías, ¿verdad? Porque después de la guerra de nosotros se acabaron nuestras utopías, colectivas desde luego. Sí. Bien. La verdad que interesantísimo escuchar estas historias. Imagino que ese sería un festival de solidaridad. Sí, justamente, nosotros en ese momento era un momento durísimo, ¿verdad? Era la parte más álgida de la guerra, y entonces me dan la indicación, junto con otros 2 compañeros, que organizáramos este festival. Y era un festival para levantar la moral, digamos, de toda la lucha, y también levantar la moral del estudiante universitario, porque yo en esa época era el director de la Escuela de Artes de la Universidad de El Salvador, del cual yo fui, digamos, fundador de la Escuela de Arte de la Universidad Nacional de El Salvador. Y entonces, ya se había hecho los contactos con todos los compañeros de los distintos pueblos, de las distintas agrupaciones, y nosotros, en ese momento bajamos a un grupo combatiente de música. Y hicimos eso como para levantar la moral, ¿verdad? O sea, mantener viva, digamos, la convicción, etcétera, etcétera. Y lo hicimos un 31 o 30 de abril, antes del 1 de mayo, y era una cosa terriblemente fuerte. Hicimos no solamente un festival en la plaza principal de San Salvador, sino que también lo hicimos en 2 pequeñas, digamos, en este caso como provincias, ¿verdad? Las 2 provincias más importantes de El Salvador, que era Santa Ana y San Miguel. Y ahí en San Miguel nos acompañó el Quinteto Tiempo, que fue una anécdota interesante porque fuimos perseguidos fuimos seguidos por helicópteros cuando íbamos a San Miguel a hacer ese concierto. Los compañeros íbamos muy, imagínense, iban con mucha temor, ¿no? Mucho temor, ¿no? Miedo. Con miedo, porque llegamos al lugar del festival. Nosotros habíamos enviado un equipo para montar tarimas, sonido, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos, había sido destruida la tarima por el ejército, ¿verdad? Y llegamos, y en ese momento yo recuerdo la enorme valentía que tuvieron el Quinteto Tiempo, Amparo Ochoa y el grupo Human Condicho, que cantaron sin sonido. O sea, dijeron, vamos a cantar a capela, agarraron una guitarra y comenzaron a cantar, porque había gente desperdigada esperando el festival, ¿no? Eso, imagínense, esos momentos, esa vivencia, desde luego unen más a uno, ¿no? Nos unieron más como amigos, como hermanos, y desde entonces ha persistido y sigue, y va a continuar esa amistad importante, fraternidad importante con Antonio. Qué maravilloso. Maravilloso. Yo esperaba que hoy Antonio viniera con su guitarra. ¿Fue así o no? No. Bueno, entonces será la próxima. Yo les propongo escuchar un tema musical que nos trajo Keila, que colabore en Deconstruirnos. Gracias, Dayana. Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalán. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo, tu amenaza de cobarde, sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho tonto,
En tu afán masturbatorio molestas con tus piropos. Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo. Te mato si me tocas. Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas y es tan obvio que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarnos la miseria de tus gustos reprimidos con violencia por el tipo de vergüenza a los demás. Macho tonto. En tu afán masturbatorio molestas con tus piropos. Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabes, te mato si me tocas. Obrero, taxista, chupio, gobernador o presidente. Sos patético, chabón. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañado de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí, está todo bien, o sea, que es como que todo bien. Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740, ahora en YouTube. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados a la mañana, de 10 a 12, sigue. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. En el laberinto. Manías, música y propuestas siempre por arriba. El programa de la familia Calcaño. Eric padre, Alfredo y Eric hijo, pensadores nacionales y populares. En el laberinto. Con la coordinación de Néstor Picone, produce Federico García Blaya. Ordena al aire Elisabetta Machado, de lunes a viernes a las 11 horas. Los Calcaño juntos en el laberinto. De zurda, la trinchera de ideas del Partido Comunista Congreso Extraordinario. Con la conducción de Luciana Revas, Luciana Perlo Pereira y Federico Flumini. De zurda, todos los viernes de 17 a 18 por Radio Rebelde, AM740. Pueden robarte el corazón. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Porque no todo se compra y no todo se vende. Hay otro camino. Pero el amor es más fuerte. Todos los sábados, de 15 a 16. Pero el amor es más fuerte. Por La Rebelde. La buena lectura ilumina. Soy Jorge Rachid, salió ya mi libro, El mundo del día después, y que tiene como diseño el planteo de que la pospandemia, en sus ejes y en sus actores, empezó el primer día de la pandemia. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Radio Rebelde. La radio de todos. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante.
Sony, lo tenemos aquí y quiere emitir un saludo. El aire es tuyo, Fernando. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Todos los compañeros allí en la radio. Bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad preciada para saludar al hermano del camino, Isaías Mata, artista increíble y compañero militante de la vida. Y bueno, también, por supuesto, al compañero Suárez, que no lo conozco personalmente, pero sí a través de su música, y a todos los que hacen posible este maravilloso programa, y por supuesto a PCM, que bueno, es el punto que nos une, ¿no? El espacio cultural, político, social que nos une. Así que bueno, eso básicamente, un fuerte abrazo y saludo a todos los presentes. Gracias Fernando, gracias hermano. Gracias. ¿Qué te moviliza a decir el tema que escuchamos? Bueno, sí, compañeros, voy a arrancar así a decirles. Voy a intentar utilizarlo todo lo que pueda. Yo los ayudo a deconstruirse, pero yo también me estoy deconstruyendo. Es medio un camino eterno, ¿no? Bueno, eso, elegí este tema porque esta es una banda de dos chiques que se llaman Ivo y Javiera. No se identifican con géneros binarios, que son hombre y mujer, para llevarlo al lenguaje llano. Y bueno, habla un poco del piropo, ¿no? Yo particularmente había pensado un poco en conversar otro tema, que es el tema del lenguaje inclusivo, que es un tema que estuvo mucho en agenda últimamente, pero me pareció un buen disparador este tema, porque habla un poco del sentido común, ¿no? De romper con el sentido común, qué es el piropo. Bueno, cierra con una frase preciosa de nuestro expresidente, donde, bueno, queda muy evidente no solamente su posición ideológica, sino una expresión también de lo que muchas personas también piensan, ¿no? Un sentido común que se fue gestando a lo largo del tiempo. Y bueno, yo ahora lo que quería un poco era pensar también lo que incomoda, ¿no? La canción. Es una canción que está con un tango de fondo, pero una canción totalmente rupturista. Entonces ya hay algo que a primera escucha a uno le hace ruido. Con el lenguaje inclusivo pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que ya el escuchar la E, el escuchar algo que está rompiendo con, el paradigma más básico que tenemos, que es el de la lengua, ¿no? Pero ¿qué pasa con la E? La E a veces suponemos que es una discusión que arrancamos a dar ahora, o que el feminismo nació hace 20 años, y la realidad es que, bueno, muchos pensadores del feminismo actual hablan de una cuarta ola. Estamos viviendo en este momento una cuarta ola del feminismo. En la tercera ola, que más o menos se la piensa desde 1960, ya empiezan a aparecer como discusiones en relación al lenguaje no sexista, en realidad, porque hablar de lenguaje inclusivo quizás es entrar en un terreno un poco más amplio. Esto sería particularmente el lenguaje no sexista. Hay una de las pioneras, digamos, de este tema. En 1973 escribe un libro, una argentina, que se llamaba, lamentablemente falleció, Delia Suar Díaz, que bueno, escribe su libro, una tesis en relación a el sexismo en la lengua española. Ella en ese momento empieza a reflexionar un poco en la invisibilización de la mujer en el lenguaje, porque son todas cuestiones para preguntarse, digamos, no es que hay una postura que hay que tener determinada, pero sí para poder reflexionar, como reflexionamos todo y como ponemos todo en tela de juicio, ¿por qué el lenguaje no? ¿Por qué el lenguaje no puede ser un espacio de disputa también? Y bueno, en ese momento un poco lo lleva más a una lógica binaria que se tenía más en ese momento, de la mujer está siendo invisibilizada desde el lenguaje también. Y hay algo en lo simbólico también del lenguaje que es importante, y nosotros también en nuestra historia argentina sabemos que lo que no se nombra a veces no existe, con lo cual es fundamental también nombrar las cosas. Bueno, después, posterior a eso, ahora en lo que les cuento, que es un poco la cuarta ola del feminismo, aparece un poco la ruptura de esa lógica binaria de la realidad. Empieza a aparecer más un espectro, principalmente en la cuestión del género, ¿no? Bueno, en este marco es cuando empieza a aparecer el todes
como una posibilidad de nombrar también a todas aquellos espacios disidentes que no se sienten identificados ni con el todos ni con el todas, porque yo sé que puede ser a veces un poco raro, pero hay gente que efectivamente no se siente identificada ni con el género femenino ni con el género masculino, o tienen identidades fluctuantes, se llaman, que bueno, yo no quiero pecar de decir algo sin ser totalmente correcta, pero que pueden sentirse de maneras distintas o no identificarse directamente con la diferenciación binaria, que es algo que a nosotros nos cuesta un poquito salir de esa lógica, ¿no? Bueno, y pensando un poco esto, también me tomé el trabajo de buscar un par de definiciones de la RAE siendo como el exponente, ¿no?, de la gramática castellana y del buen hablar, herramienta que usan mucho a veces para deslegitimar otras maneras de hablar. Y bueno, no sé, Ricardo, te puedo pedir a vos que me ayudes a hacer un poco este ejercicio de que pensemos a ver si existen diferencias, si vos encontrás diferencias entre dos definiciones de la RAE. Por ejemplo, en el femenino, la definición, una de las primeras acepciones que da es débil, endeble. Esto actual, ayer. En el masculino es varonil, enérgico, ¿no? Está bien, definiciones. Después, sexo débil. Sexo débil, adivina cuál es. El conjunto de mujeres. No habrá que pensar demasiado, claro. No, como que sale natural, es el sentido común. El sexo fuerte es el conjunto de varones. Si yo te digo hombre público, ¿qué pensás? Persona famosa, político, sale en la tele. Bueno, mujer pública, adivina qué puede referir. Exactamente. Y a ver, tengo uno más para ver qué me decís. Hombre de la calle, una persona caminando en la calle, un hombre de la calle, una persona normal. Sí. O un indigente. O también, ¿qué podrá ser mujer de la calle? Ay, déjame pensar. ¿Cobra por sexo? Exactamente, puta, sino también le prostituta. Dicen, ¿no? Claro, prostituta, puta, todas las maneras que le podemos decir, pero básicamente como la misma idea. Esto es interesante, a mí me pareció interesante como para pensar cuando se habla de que no se utilice la ideología de género en el lenguaje. Acá no hay ideología atrás de estas palabras. ¿Cuál es la ideología? ¿La que viene a romper con las estructuras y que pone en tela de juicio cuestiones de la vida cotidiana, o aquella con la que básicamente reproducimos nuestro accionar día a día? ¿No? Me parece que eso está bueno. Por otro lado, bueno, podemos ponernos a pensar como más en una cuestión comunicacional del lenguaje. Yo mucho ahí no quiero meterme, me interesa más meterme en lo que tiene que ver con las relaciones de poder que se ponen en juego cuando uno utiliza la E. Pero bueno, sí vamos a estar de acuerdo con que el lenguaje estructura nuestra sociedad, el lenguaje tiene también esta lógica dialéctica de la que hablábamos hace un rato, de la misma manera que nosotros recibimos el idioma, también lo generamos constantemente, se va construyendo. Bueno, básicamente es un organismo vivo que se va transformando y es inseparable de la realidad social en la que se desarrolla. Vos sabés que estoy absolutamente de acuerdo con vos y creo que todos los compañeros en esto. Y a ver, estoy resignificando una frase que escuché ayer de Isaías. En una reunión anoche donde lo conocí, tuve el gran gusto de conocer a él y a sus hijos. Isaías dijo algo que me dejó pensando y que ahora asocio con lo que vos traes. Isaías dijo: muchas veces nos enredamos en discusiones políticas con cierta nostalgia de la política y no estamos incorporando a la juventud. Y empecé a cuestionarme después. Creo que fue más o menos así, ¿no, Isaías? Sí, fue más o menos eso. De lado, claro, en esa discusión la juventud. Y me quedé pensando sobre esto tan importante. Y ahora que vos te decías esto, yo pensaba, muchas veces los nostálgicos en política solemos juzgar a este tipo de discusiones como temas menores. El feminismo, la inclusión, la discapacidad si se quiere. Pero vos fijate cómo este tipo de discusiones, y me encantó tu definición de disidentes, estas discusiones disidentes abren la puerta a la juventud, que empieza por lo que es más sentido, más cercano,
más comprensible para después, entendiendo que encara el camino de la revolución de sus derechos, de la demanda por sus derechos, poder tomar y perseguir temas más amplios, digamos, porque trascendentes son todos. No, y que las luchas también son interdisciplinarias, ¿no? Una lucha no niega a la otra. El hecho de que nosotros podamos poner en cuestión el lenguaje es solamente una herramienta más que tenemos para dar la lucha, para darla en todos los espacios. Pero bueno, muchas veces también pasa, ¿viste? Vos te pones a hablar, no sé, de las ballenas que están matando en algún lugar y la gente te corre, bueno, pero hay niños muriéndose de hambre. Bueno, por supuesto, son dos luchas que hay que darlas, pero que cada una tiene su propio espacio. A mí lo que me parece interesante... Claro, responden a intereses comerciales. Finalmente terminamos en una cuestión del capitalismo, bueno, en el mar y en la pobreza de los niños, ¿no es cierto? Eso que decía Yamila, en relación al lenguaje, digamos que es tomado como una ideología, pero no es tomada como ideología lo que está instalado. Pasaba lo mismo con la izquierda en los 70, ¿no? O sea, y sigue pasando. O sea, cuando hablamos de ideologías, estamos hablando de la ideología de izquierda. La derecha parece que no es una ideología, y lo que está instalado tampoco es una ideología. O sea, el neoliberalismo no es una ideología, la ideología es de izquierda. Entonces, esa estigmatización del concepto de ideología está asociado obviamente con algo malo, con algo que tiende a modificar las cosas, a subvertir el orden creado, ¿no? Por aquello que supuestamente no es ideológico. Y que al fin y al cabo lo que terminamos discutiendo siempre a lo largo de la historia son las relaciones de poder, ¿no? Claro. Siempre que nos metemos con espacios que no quieren que modifiquemos el status quo, aparecen las posiciones contrarias. Pero bueno, esta particularmente me parece que lo interesante es que es una posición totalmente contrahegemónica. O sea, se sale de la norma, viene a romper con las estructuras a las que todos estamos acostumbrados, hasta nosotres nos cuesta utilizarlo. Pero bueno, me parece que lo que pone un poco sobre la mesa es lo simbólico del lenguaje, el romper con los paradigmas. Claro, y además, como decía Foucault, las relaciones de poder y de saber, ¿no? Es decir, cómo determinados discursos ejercen poder en la sociedad, ¿no? Entonces hay relaciones de poder y de saber que están todo el tiempo actuando y construyendo determinadas posiciones, y en relación a la mujer eso es tremendo. Ya te doy la palabra, Isaías. Aquí Zulma Valentina Gómez envía un mensaje, dice: saludos a todos los compas de la radio, saludo especial para Isaías, Antonio y Fernando. Bienvenida, Keila. Dime, Isaías. Bien, yo dentro de esa política del poder hegemónico, hay cosas que a veces la mujer está tan atomizada, y no solamente la mujer, estamos todos, ¿no? Pero la mujer está tan atomizada que a veces no se da cuenta del uso, cómo la están usando. Siempre sigue habiendo fábrica de ídolos, ¿verdad? Siempre hay fábrica de ídolos de las grandes transnacionales. Y yo voy a poner algo. Miren, en América Latina, no sé si en Argentina, pero en América Latina hay un nuevo género, no sé si llamarle música, ¿verdad? El reggaetón. El reggaetón tiene contenidos de un lenguaje en contra de la mujer, totalmente. Y son las mujeres las que lo bailan. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? No como mujeres, ni como hombres. ¿Qué vamos a hacer realmente nosotros con un pensamiento de avanzada, digamos, o progresista, frente a esa invasión que tenemos del rap? No, sobre todo el reggaetón. Es un reggaetón altamente en contra de la mujer, con un lenguaje vulgar.
y vayan a ver las fiestas. ¿Quién lo baila? Las mujeres. Entonces, está bien el lenguaje, peleamos porque son luchas distintas, pero ahí realmente, bueno, hay una lucha, compañeras y compañeros. O sea, ¿qué vamos a hacer contra el reggaetón? ¿Qué vamos a hacer contra las radios que publican eso, que transmiten eso? Por ejemplo, es una cosa seria. Para mí es seria porque a mí me duele ver que las niñas de 5 o 7 años en las parvularias y en los centros educativos les ponen, ojo, las profesoras, los profesores, ese tipo de basura. Eso es increíble. Decinos alguna frase de... Bueno, dame tu culito, por ejemplo, que es un estribillo que se repite. Qué terrible. Bueno, tienen que escuchar el reggaetón para saber cómo vamos a pelear contra eso. Perdón, compañero, me atrevo solamente a hacer una pregunta como para que reflexionemos. ¿Es algo que es únicamente del reggaetón o es algo que se reproduce en la mayoría de los géneros musicales? Me parece que ahí justo en la música se da una discusión que está buenísima y que hay que darla, pero a veces suele condenarse a solo un género, cuando de última lo que tenemos que cuestionarnos es en general en todos los géneros musicales. No, por supuesto. En el rock se habla de droga, de prostitución, Acá tenemos un especialista, Antonio puede opinar al respecto. ¿Qué decir del tango, Antonio? Yo creo que tiene que ver con los fenómenos sociales de cada momento histórico. Hoy no podemos usar el vocabulario y los modismos que se usaban hace 30 años atrás. Claro. Están totalmente fuera de tiempo. Y entonces, en general pasa eso con todos, toda la música y toda la cultura en general. El tango... no solo el tango y la música romántica, si se quiere, hablan del amor, y cuando se habla del amor, se habla del amor en general, o históricamente se ha venido hablando del amor de hombre y mujer. Y bueno, eso es un fenómeno que acompañó la historia no solo de la música, la historia de la humanidad. ¿Sí? Entonces, ahora que hay nuevos vientos y nuevas formas, nuevas maneras, y que el hombre y la mujer están en una constante evolución, bueno, no es momento tampoco de decir desechamos todo lo que vivimos, porque somos lo que fuimos, o somos por lo que fuimos. Entonces, no podemos olvidarnos del camino recorrido. Yo quisiera decir que no hay que satanizar al muchos géneros de la música del pasado, que algunos siguen teniendo, presencia. Por ejemplo, hay que escuchar los sones de Cuba y de Puerto Rico. Tienen un contenido realmente del amor del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Y no vamos a decir, eso no sirve, porque tienes el lenguaje, ¿verdad? O sea, claro, hay poesía, o sea, no es una cosa vulgar, ¿verdad? Yo los invito a que escuchen los sones que hace Cuba, ¿verdad? Y los sones que hace Puerto Rico, ¿no? Algunas baladas, ¿verdad? Boleros, los boleros son hermosos, muchos boleros, donde hay poesía. Claro, está el piropo, pero ese piropo realmente que es agradable a la mujer, al oído de la mujer, que no es el abuso, no es el acoso. Porque el tema es cuando realmente el lenguaje se vuelve un acoso, y se vuelve el vulgar, y se vuelve en contra de la mujer, ¿no? Ahí es donde yo creo que hay peligro, en el lenguaje, sobre todo en la música. Y yo planteo que el reggaetón sí hay un lenguaje demasiado crudo, y muy en contra de la dignidad de la mujer, del ser de la mujer, ¿no? Claro, hay algunos temas que de la poesía romántica a veces se extralimitan un poco, ¿verdad? Y eso es verdad. Pero la gran mayoría de música que hemos tenido a través de la historia tiene un sentido romántico. Fue parte, como dice Antonio, parte del momento histórico, ¿verdad?, que le tocó vivir tanto a los compositores. Por ejemplo, aquí tenemos a Santos Discépolo, que realmente es un gran compositor y tuvo elementos románticos, ¿no? Bueno, quería abonar eso un poco, como dice un gran amigo, quería poner unos bocadillos en la mesa.
Estas son las cosas de trabajar de esta manera, ¿no es cierto? A distancia, disculpen. Yo para que no se escuchen ruidos del exterior. Digo que no me quiero poner nostálgico, pero hoy es una fecha importante en muchos sentidos. Se recuerdan varias cosas y podemos volver al tema enseguida. Pero se cumplen 43 años de la Revolución Sandinista. Hablando de música sandinista. El mismo que en San Albino le daba palo a los yanquis. Y antes que yo le cante a esta tierra bendita, quiero decir desde mi alma, vive el Frente Sandinista. Colores que se llevan en el alma, son miles de corazones. Yo defiendo con mi vida al amor de mis amores. Aquí no se rinde nadie, mi pueblo sabe luchar. Dejé mi compa que griten, que solo saben ladrar. Dejé mi compa que griten, que solo saben ladrar. Ay patria, ay patria, ay patria, ay patria, ay patria, ay patria. Toditos los vendepatria, aquí se van a joder. Toditos los vendepatria, aquí se van a joder. Porque al frente sandinista nunca lo podrán vencer. Porque al frente sandinista nunca lo podrán vencer. Ay patria, ay patria, ay patria, ay patria, ay patria, ay patria. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. Aprendí a navegar con Escuela Barracuda y disfruta de nuestros ríos y del maravilloso delta. Escuela Náutica Barracuda. Cursos de navegación deportiva, clases teóricas y prácticas al alcance de todos. Escuela Náutica Barracuda, con K. Llámanos al 115-752-2851 o buscando en redes sociales @Escuela Barracuda con K. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram,
@nodo_la_flia. Federico Enrique Sambucetti, compañero abogado, defensor de trabajadores. Teléfono 116-282-4142. Mail sambucetear@hotmail.com. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar hacia el mineral, al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya. Anuncia el porvenir. Isaías, por favor, contanos de tus proyectos próximos. Muy bien, bueno. Eso es una de las cosas que me ha llamado muy fuerte la idea de venir a esta patria que también la siento como mi patria. Y recuerdo cuando llegaron a recogerme, a recibirme algunos compañeros de PCM, uno de los carteles decía: Isaías, esta también es tu patria. Ajá, sí. Y yo recuerdo hace muchos años, cuando yo viví en Corrientes, y una vez me entrevistaron en uno de los encuentros, y yo dije que agradecía a este pueblo que me había dado el cielo por sombrero. Yo creo que eso para mí tiene muchísimo significado, sobre todo ahora porque me estoy viniendo con mi familia. En ese momento nada más se ha venido conmigo Maya y Máximo, que son los más chicos, son menores de edad, ¿verdad? Y luego se incorpora mi esposa. Pero es un proyecto que he venido soñando desde hace muchísimos años. Bueno, yo viví 2 años en Corrientes, donde realmente logramos, junto con el compañero y gran hermano Fernando Calzoni, Julia Cusicín, Quique York y otros compañeros, crear una amistad y una fraternidad hermosa. Pero también nos permitió soñar, hacer utopías y construir proyectos importantes. Yo me atrevería a decir que nosotros fuimos parte de una iniciación de los proyectos de encuentros de muralismo latinoamericano. Con Fernando comenzamos a hacer seminario. Claro, Fernando en el 97 y 98 habían hecho el ejercicio del primero y el segundo encuentro de muralismo latinoamericano. Yo vengo en el 98, en el segundo encuentro. Ya había habido acá en la Escuela de la Cárcova un encuentro de muralismo que fue teórico, que lo fue conducido por Marcelo Carpita y Gerardo Cianciolo de la Escuela Belgrano. Entonces fue como el inicio, y bueno, yo estuve en un encuentro del 97, un encuentro mundial de muralismo en Tlaxcala, México. Entonces mi presencia acá me permitió crecer humanamente, crecer técnicamente, profesionalmente, y encontrarme con compañeros maravillosos que seguíamos soñando juntos en cómo crear realmente toda una movida a nivel latinoamericano, ¿no? Bueno, desde entonces, del 98 para acá, yo he venido de alguna manera seguido a Argentina, y bueno, y pensamos construir un proyecto de generar un polo de desarrollo junto con Fernando. Y es así que pensamos primero en San Cosme, donde Fernando hizo un encuentro importante, al cual yo vine, y ahora estamos pensando en crear, construir un polo de desarrollo en Ramara Paso, que es un pueblo, una municipalidad que está a 55 kilómetros de la ciudad capital de Corrientes, ¿no? Capital de Corrientes, ¿no? Ahí vamos a hacer, después del 15 de agosto, vamos a hacer un encuentro de muralismo latinoamericano. Pero también, antes, decirle que este viernes, como preámbulo a ese encuentro que vamos a tener en agosto, vamos a iniciar un encuentro de muralismo, una iniciación, un seminario de iniciación al muralismo, donde va a estar el componente teórico y el componente práctico. No vamos a hacer un mural esgrafiado, que es una técnica muy importante que se ha desarrollado en todo el nordeste de la Argentina.
Y bueno, y esa iniciación la vamos a desarrollar juntamente con Fernando Calzoni, y luego nosotros vamos a ser parte de la segunda Bienal de Muralismo Latinoamericano que se va a desarrollar en Puerto Tirol, El Chaco. Entonces ahí vamos a estar una semana también produciendo con el tema de la soberanía, ¿verdad? Y luego nos trasladamos nuevamente a Corrientes, donde vamos a hacer el primer encuentro de muralismo latinoamericana en Ramada Paso, con el tema, uno de los temas más importantes que siempre nos ha tocado mucho, que es un tema muy sensible para nosotros, es el tema de San Martín, ¿no? Entonces, que lo vamos a desarrollar en distintas etapas junto con Fernando Calzoni. De manera que a mí me llena de mucha alegría y mucho honor estar trabajando temas que son propiamente de la lucha argentina, de la independencia de Argentina, de la construcción del país como Argentina, como es el tema de San Martín. Hace 3 años estuvimos haciendo un mural gigante en la Escuela Politécnica de Puerto Tirol, del Chaco, junto con Fernando, Julia Cusicini y mi compañera, un mural dedicado a Manuel Belgrano. Entonces, se dan cuenta, a mí me ha tocado como entrar un poco dentro de la historia, conocer un poco la historia, que son de las cosas maravillosas que me están tocando, ¿verdad? Que es un beneficio importante para mi crecimiento, ¿por qué no decirlo? Intelectual, ¿verdad? De entender realmente la historia. Bueno, ese es parte de los proyectos que tenemos, y luego vamos a ver cómo vamos desarrollando otros proyectos junto con el Taller de Arte Jaguar Azul, el cual está conformado por Fernando Calzoni y Julia Cusicín, que es su compañera, y que, bueno, eso lo fundamos en 1999, junto con Fernando, cuando yo vivía acá, y que ahora aún subsiste, sigue trabajando, y ahora se ha convertido en una fundación que se llama Fundación Jaguar Azul. Así que esos son, a grosso modo, digamos, los proyectos que tenemos y que quiero desarrollar junto con mi familia. Sabes que si vas a tratar el tema de San Martín, que es tan caro a la historia argentina, al afecto de los argentinos, hemos llegado a llamarlo el padre de la patria, ¿no? Y nos falta determinar todavía quién será la madre de la patria, ¿no, Keila? Entonces, me encanta. Claro. Seguimos discutiendo sentido. Claro, está en discusión todavía. Probablemente Azurduy, Juan Azurduy. Azurduy, claro. Sí. Claro. Si vas a trabajar con eso, te voy a invitar a que conozcas a Roberto Tripolone, un historiador mendocino, una persona muy amena, muy joven, que fue protagonista en la semana pasada de nuestro programa. Ah, qué bueno. Con el que hicimos un programa histórico muy interesante. Qué un bueno. Historiador. A mí no me gusta decir revisionista, porque como revisionista pareciera que cuestiona la historia, y en realidad es un punto de vista tan válido como los otros, y realmente es muy interesante. Qué bueno, gracias. Nosotros tenemos contacto con Pablo Camogli, realmente que nos parece que un joven historiador importante también. Ya. Y cuando menciono historia, digo, y acá me va a apoyar Diana con un tema musical. Ayer se cumplió en Argentina un nuevo aniversario del que es para mí el segundo atentado más grande contra los argentinos. El primero fue el salvaje bombardeo Plaza de Mayo, que estuvo escondido muchos años. Ayer se cumple un aniversario de la voladura de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, y se recordó cómo es lamentablemente la historia oficial, se recordó asociándolo al tema de un fiscal muerto que se ha demostrado su enorme corrupción, pero se asocia al tema de la AMIA, y la verdad que yo quisiera separarlo. Es un tema que todavía sigue sin justicia. La complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La
se juntan. El maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria. Espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año Con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria. Espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar A los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Antonio, ¿tenés algún proyecto de trabajo, algo musical próximamente? Bueno, yo tengo un grupo que me acompaña y estamos con ellos trabajando en la grabación de un disco nuevo. Hicimos uno en el 2014 que se llama Río Seré y ahora estamos trabajando en este proyecto que es grabar un nuevo disco. Qué lindo. Uh-huh. Qué lindo. Debe estar muy difícil la difusión hoy en día, ¿no es cierto? Encontrar espacios. Es muy, muy difícil, sí, realmente. Realmente. ¿Seguís en una tendencia a lo folclórico? ¿Cuál sería la...? Yo, básicamente, a mí me gusta la música folclórica, la llevo en mi corazón. Y realmente siento que es la música que yo debo interpretar, porque es la que mejor puedo transmitir. Y desde ese lugar, mi repertorio lo elijo en ese ámbito, ¿no? Bueno, este es mi proyecto, que es un proyecto muy motivador, por otra parte. Es muy difícil no solo la difusión, sino esto de decir, bueno, pensarlo como un proyecto de vida. Yo lo hago porque esto me enriquece los sentimientos, el espíritu y yo creo que cuando puedo transmitirle a alguien algo de lo que siento, también la otra persona se enriquece. Eso te iba a decir. Yo creo que lo que haces es un regalo que los que gozamos del folclore recibimos con mucho placer. Yo creo que sí. Sí, totalmente. Y dentro del género folclore... En general pasa con todas las músicas, ¿no? Cuando a uno le llega una canción, uno siente algo muy especial adentro, y va más allá del género. Pasa por los sentimientos. La canción te llega al alma y entra por el oído, pero llega al alma, y entonces cuando eso pasa, uno ve la vida de otra manera. Claro. Es cierto. Qué lindo, muy poético lo tuyo. Isaías. Bueno, yo creo que entiendo a Antonio, ¿no? Es un tipo muy sensible, pero tiene unos temas románticos maravillosos. No solamente el folclore, tiene unas cosas maravillosas. De manera que quería, sin pedirle permiso, decir que realmente él tiene unas cosas espectaculares realmente dentro de lo que es el tema romántico. No solamente del folclore, sino que el tema romántico. He compuesto algunas canciones, que ya no tienen el ritmo de folclore, sino que son de canción. Entonces, supongo que es a esto que se refiere Isaías. Podríamos escuchar una, ¿no? Y una tuya.
No sé si hay algo mío ahí. Creo que no hay nada, pero... ¿No trajiste? No traje nada. Mío no. Traje de cantada, interpretada por mí, sí, algo. Tenemos preparado algo de folclore para hoy, pero si vos le tirás a nuestra maga, Dayana Álvarez, quien maneja los controles, un tema que figure, por ejemplo, en YouTube, estoy seguro que te lo encuentra. Yo ahí le pasé de Spotify. ¿Sí? Y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas y un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran pide un deseo, preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas y un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas y un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Buenísimo. Bueno, esta canción es Rabo de Nubes de Silvio Rodríguez. Qué cosa linda, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Esta canción yo la elegí porque me pareció que era una canción adecuada al momento que estábamos viviendo con la pandemia y con todo esto, ¿no? Como que estábamos necesitando que se viniera una nueva esperanza, que cuando aparezca el cielo, fuera la nueva esperanza. Un hermoso deseo que ojalá trascienda. Sí. Acá somos muchos los que tenemos mucha esperanza y nuevas esperanzas, ¿no es cierto? Sí, sí, siempre. Disruptivas. Si no, pregúntale a Keila, que sonríe en la pantalla. Eso seguro, eso seguro. ¿Cuáles son las esperanzas feministas, Keila? Uy, qué difícil. Bueno, a mí particularmente hay algo que no sé si me preocupa, pero sí, bueno, tengo la esperanza que se resuelva. Es como la discusión muy interna dentro del feminismo. El feminismo tiene dos corrientes que justamente vieron que se hace el Encuentro Nacional de Mujeres todos los años acá en Argentina. Este año se hace en octubre. Estas dos distintas vertientes que existen del feminismo, una que está más de acuerdo con el trabajo sexual regularizado, otra que no, una que tiene una línea transfeminista que incluye a otras disidencias, otros grupos vulnerados, la otra solamente mujeres, digamos, por su género, por su sexo. Mi esperanza sería que, por ejemplo, no tengamos encuentros por separado, que logremos aunarnos, que podamos dar la batalla juntas, porque la realidad es que las cuestiones que tenemos enfrente que resolver son muchísimo más importantes que las diferencias
internas que tenemos. Ya. ¿Y qué separa? A ver, ¿cuáles son esas diferencias? ¿Qué separa a los grupos en este momento? Bueno, la principal diferencia, la más marcada y que quizá la que más se habla es la que tiene que ver con el trabajo sexual. Hay una línea que tiene la idea, digamos, que el trabajo sexual existe. Voy a intentar justificarlas poniéndome de las dos veredas, a ver si lo logro. Yo tengo una posición tomada, pero bueno, después la seguimos hablando. Hay una línea que dice que, bueno, el trabajo sexual tiene que ser regulado, el trabajo sexual existe, y siempre y cuando la persona lo decida y no haya un otro que esté decidiendo sobre su cuerpo, tenga la libertad de hacerlo en un marco regulatorio y con las leyes correspondientes, como para no aparecer muerta en una esquina porque o la policía que le saca la plata o que la saca del lugar donde están trabajando. Esa es una línea. Además, esta línea incluye lo que te decía, ¿no? Como grupos trans, como otros sectores que no necesariamente se identifican como mujeres. El otro espacio, en relación a esta cuestión de trabajo sexual, tiene una línea quizá más combativa, si se quiere, desde algún aspecto, porque lo que dice es, de alguna manera, esto es una justificación para seguir reproduciendo el consumo de la mujer como un instrumento del deseo masculino solamente. A mí me parece que eso es de alguna manera, no sé si revictimizar a la mujer, pero sí ponerla en un lugar absolutamente pasivo y de no decisión, y que de alguna manera en este sistema que estamos nosotros, en el sistema capitalista, todos estamos un poco agarrados de trabajar de cosas que no necesariamente nos entusiasman tanto. Y bueno, el trabajo sexual, viene con una carga tabú muchísimo más fuerte, pero no deja de ser, si es que es decidido por la persona, un trabajo más. Con todo lo que acarrea, por supuesto, por eso se necesita un marco regulatorio. Pero bueno, esa es una de las principales diferencias que existe entre estas dos vertientes. Sí, claro. Me quedo pensando, hay un dicho popular que dice, si el trabajo fuera bueno no nos tendrían que pagar para hacerlo. Claro, porque muchas veces pasa por ahí la discusión, ¿viste? De, bueno, pero ¿quién se levanta con ganas de tener relaciones sexuales con 5 tipos distintos en el mismo día? Bueno, ¿quién se levanta con ganas de aprender la computadora a las 8 de la mañana, hacer home office por 9 horas también? Sí, o sentarse frente a una máquina de coser. Claro, tal cual. Sí. Ahora, ¿y quién regula también el derecho de alguien a ganarse la vida como mejor le plazca? Exactamente. ¿Y quién somos nosotros para juzgar qué está mejor y qué está peor? Todo tiene que ver un poco con el tabú que tenemos con la sexualidad también, constantemente. Sí, casi todos. Acá lo tenemos a Gabriel Alonso, por ejemplo, que no tiene tabúes. Ah, bueno, bien. Estás muteado, Gabriel, estás muteado. Keila, solamente quería agregarte que en El Salvador hace más de 20 años hay una ONG que se llama Flor de Vida. Sería bueno que la buscaras, porque es una organización de trabajadoras del sexo. Hace más de 20 años. Y están reguladas, ellos llevan, es decir, todo un control de vacunación, etcétera. Es interesante eso. Hace 20 años. Bueno, me lo voy a anotar. Acá en Argentina lo que tenemos es AMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, encabezada por Georgina Orellano, que es su referente, que un poco lo que busca eso, ¿no? Es la sindicalización del trabajo sexual, la regulación, y bueno, frente a una desregulación desde las instituciones que deberían hacerlo, también se protegen un poco entre ellas. Claro. Tienen así redes como para saber qué hace cada una y demás, y cuidarse frente a una inoperancia. Tiene que ver con también el autocuido, la autoseguridad, ¿verdad? Porque más allá, bueno, nuestros gobiernos realmente nunca dan seguridad, carecemos de eso, ¿no? Por eso existen las maras en El Salvador, ¿no? Pero ellas se auto aseguran, ¿no? Se dan su propia protección, ¿no? Y tanto a nivel de salud también. Eso es importante. Para desechar un poco el ¿cómo se llama? El tipo que quiere abusar de ellas en cuanto a los pagos. Bueno, en México le llaman
patrones, creo que Caficio creo que es aquí, ¿verdad? Sí. O sea, ese tipo para protegerse de estos abusadores, tanto sexualmente realmente como de sus propias vidas, ¿no? Claro. Es que realmente el tema también es ¿qué hacemos si hay prostitución? Mejor dicho, si hay prostitución o si hay comercio sexual, porque no es lo mismo prostitución que comercio sexual. Sí. Si hay comercio sexual, hay trata de blancas o hay trata de personas. Sí. Niños, sí. Hombres, mujeres. Entonces es un tema muy delicado. Sí, es muy delicado y genera muchas rispideces también, porque muchas veces se confunde esto mismo, esta diferencia que vos estás haciendo, muchas veces se confunde lo que es el trabajo sexual de lo que es la trata. Absolutamente. Yo les propongo pensar en este tema, reflexionar sobre esto un segundo mientras escuchamos otro tema del compañero aquí presente. Era tu pollera azul, cielo por la zamba, duende andaba el aire, enredándote a mi voz, mientras mi guitarra buscaba en el aire coplas que cantaran nuestro amor. Siempre te recordaré junto a tu paisaje azul, sombra que no olvido, silueta del río, vestida de trigo y luz. Cómo se dormía la tarde en tu pelo, como un sueño inmensamente azul. La noche te vio bailar, azul en los ojos de rocío. ¿A dónde iría el viento? Que tu voz quedó conmigo. Luna, copla, río, aroma, malla azul de samba, dulce región de mi soledad. Guardo aquel pañuelo azul que me diste en el adiós. Te llevó la tarde rumbo a su misterio, cuando agonizaba el sol. Pero te quedaste quieta en el silencio, donde duerme el viento de mi voz. Dicen que el olvido es cruel, que no vuelve del adiós. Pero mi guitarra suena a samba tuya cuando por la noche voy buscándole grillos que canten tu nombre en la oscura voz del diapasón. La noche te vio bailar, azul en los ojos del rocío. ¿A dónde iría el viento? Que tu voz quedó conmigo. Luna,
azul de samba, dulce región de mi soledad. Qué temazo, Antonio, contanos de este tema. Bueno, esto es Samba Azul de Armando Tejada Gómez, y me estoy tratando de acordar el compositor que es tremendamente conocido y no me puedo en este momento, un guitarrista, es de los que armaron el movimiento del nuevo cancionero junto con... ¿No es Van der Molé? No. Van der Molé no había nacido. Es mendocino, es un guitarrista impresionante. Bueno, se me fue Yo no de la me cabeza. acuerdo, y eso que soy mendocina. Se me fue de la cabeza. Pero un referente de la guitarra mendocina, Ay, hombre. caramba. Ya nos vamos a acordar. No importa. No importa. El ejecutante. Qué maravilla. Bueno, muchas gracias. Qué maravilla, qué atractivo. Es una samba divina, la verdad que yo creo que está entre las zambas más lindas. Bueno, acá tenemos una samba romántica y justamente que usa un vocabulario que... tiene que ver con la mujer y el hombre, o sea, y la relación. Claro, sí. Claro. Sí. Y hasta hablaba de un pañuelo azul, de fetiche. Yo le quería preguntar a nuestro amigo la centroamericano, así, eso ¿suena bien o pues suena muy bien, quedó horrible? Bueno. Perfecto. Quería que fuera afectuoso. Que lo explicara, yo que soy filósofa, siempre hago esta pregunta. ¿Qué es el muralismo? Pero así, sintéticamente. Sí, interesante pregunta, pero antes quiero exponer que yo siempre soy un tipo privilegiado, de alguna manera, porque siempre a veces tengo el privilegio y el honor de compartir con gente tan maravillosa como es en este momento, con un gran cantante como es Antonio Suárez. Mi vida me he presentado esos privilegios. Bueno, tengo el privilegio de ser un gran hermano y amigo y haber compartido tantas gestas heroicas que nos ha costado sangre, sudor y lágrima con Fernando Calzoni, ¿no? Bueno, y otros compañeros más con los que me ha tocado que vivenciar, ¿no? Bueno, compañera Mónica, el muralismo tiene es un hecho histórico, ¿no? O sea, viene desde las cavernas, donde el hombre quiso generar, digamos, poner en imágenes su realidad, su hecho histórico, ¿no? Desde las cavernas de Corinto y otras más antiguas, con los bisontes, etcétera, donde estaba, digamos, el ejercicio de la estrategia de cómo cazar un animal, ¿no? Ahí es una manera de reflejarse. No quiero hablar que el arte es un reflejo automático de la realidad, pero es una manera de reflejar esa realidad, esa lectura, de interpretar esa lectura. Y en el caso del muralismo, que se convierte, digamos, en un hecho también narrativo, altamente narrativo, que tiene que ver con el vínculo de los nichos socioculturales. Es decir, si yo hago un mural en una comunidad de pueblos originarios y voy a pintar mi locura, mi fantasía, realmente yo estoy no haciendo un mural, estoy haciendo cualquier cosa desvinculado de esa realidad, de ese nicho sociocultural. De manera que la iconografía, que son las imágenes, ¿verdad?, guardan una narrativa que tienen un vínculo altamente estrecho con ese nicho cultural, o sea, con esa comunidad, con esa sociedad, con ese pueblo. Eso es en realidad un mural que tiene el carácter público, donde es la gente la dueña del proyecto de mural. No es como la obra, que yo hago obras de arte, de caballete, y que alguien me lo compre, se lo lleva a su casa y él es el único que disfruta de esa obra, pero el mural tiene ese componente que es, digamos, es colectivo, es decir, que puede ser un creador
como artista para producir una obra, un trabajador del arte, ¿verdad? O un colectivo para producir esa imagen que puede tener algunos elementos monumentales o no monumentales, pero que tiene toda una narrativa, que no es solamente una narrativa, puede ser polinarrativa, ¿verdad? Y guardando algunos cánones importantes que difieren de la pintura mural de Caballete, la pintura mural de la pintura de Caballete. Entonces, en síntesis, ese es el tipo de cosas. Y quiero aprovechar en este momento, si me lo permite, Ricardo, en el proyecto que estamos realizando con Fernando, yo quiero decir y expresar mi agradecimiento por la gran labor que está haciendo Fernando Calzone con Julia Cosicín, que es su compañera, miembro de la Fundación Jaguar Azul, que han venido construyendo este proyecto junto conmigo, pero realmente a ellos les ha tocado la parte más dura, ¿verdad? Que la parte logística, la parte de conceptualización. Claro, hemos estado en contacto con Fernando vía Zoom, vía teléfono, para construir este tipo de cosas, y también decir que tenemos la gran intención de generar un polo de desarrollo cultural en Ramada Paso. Y gracias también quiero mencionar al intendente, que es Arturo Puyol, que nos ha dado realmente no la oportunidad, sino que aquí es ganar y ganar, ¿no? Nosotros ganamos produciendo una obra de arte, y también el pueblo, él también va a ganar realmente, digamos, una obra de arte que va a ser beneficio, va a ser patrimonio y que va a ser parte del goce estético para la comunidad. Entonces, queremos hacer ese polo de desarrollo y queremos triangular junto con San Cosme y Puerto Tirol y Corrientes, realmente donde hay una movida importante de cultura, y sobre todo en el ámbito del muralismo, que tiene un carácter popular, altamente popular, que es arte público, y bueno, y eso, muchas gracias. Igual, antes de que me vayan a cerrar el micrófono, yo quiero agradecer a los compañeros y compañeras de PCM, en especial al compañero Esteban Montenegro, que me hizo un recibimiento. Yo siempre digo que soy privilegiado, de lujo, realmente, al venir y al llegar aquí a Buenos Aires junto con mis dos hijos, Maya y Máximo. Eso va a ser realmente una cosa que voy a guardar celosamente en mi memoria, porque todavía está, yo digo, las utopías vamos a seguirla construyendo siempre, ¿verdad? Y todavía está ese símbolo, ese elemento, ese valor que se llama solidaridad. Entonces, yo estoy gracias aquí a todos ustedes, que también son elementos motivacionales como para seguir apostándole a la vida y resignificando por qué mi presencia en esta patria. Gracias. Si me permitís... Creo que los agradecidos somos todos nosotros. Sí, te escuchamos. Ricardo, perdóname. Antes, porque si no es una falta de respeto, me sentía muy mal. La samba azul es de Armando Tejada Gómez y Tito Francia. Bueno, sabremos el error, nombrémoslos 2 o 3 veces, así compensamos a Tito Francia. Maravilloso, sí. Maravilloso tema. Bien, y estamos llegando al fin del programa. La verdad que estaba muy interesante. Tengo varios mensajes de apoyo, de felicitaciones. De mi parte, agradezco mucho a nuestros invitados, Antonio Suárez, Isaías Mata. Hoy contamos con la participación, el apoyo insustituible de Mónica Ceruti, Esteban Montenegro allí apoyando, Keila Ambra, Zulma Valentina Gómez, Fernando Calzoni, Gabriel Alonso, bueno, ¿cuántos más, no es cierto? Mónica Evangelisti, Roberto Paiva, a ver que no me quiero olvidar de nadie, Mary López, Rafael Solano, Silvio Benítez. Realmente agradezco a todos su presencia y quiero que nos despidamos con un tema que me gusta mucho, muy fuerte, de Guadalajara. Y será hasta el martes. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.
el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.